Muy buenas tardes a todos, compañeros aspirantes al proceso de admisión 2017 de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Soy Alan Benítez, aspirante al técnico superior universitario en urgencias médicas. Me permito presentar el informe final de la investigación que titulé Criterios actualmente utilizados por el personal de atención médica prehospitalaria para la aplicación de la férula espinal larga en pacientes adultos de trauma. La férula espinal larga es un dispositivo que se ocupa en la atención prehospitalaria para prevenir las lesiones de un paciente que ha sufrido un accidente y en el cual se ve involucrada su columna vertebral. En el argot prehospitalario se conoce como tabla. Su origen era una tabla de madera. Actualmente es fabricada en materiales más ligeros y mayormente resistentes, como es el poliuretano de alta densidad. Viene con complementos como los cinturones de sujeción y el inmovilizador de cráneo. Esto permite colocar al paciente acostado sobre el dispositivo y evitar que se mueva. Este dispositivo sirve para el transporte del lesionado del sitio del accidente hacia la ambulancia donde se realizará su traslado al centro hospitalario. Así como la férula ha tenido una evolución, buscamos en esta investigación saber qué criterios son los que actualmente se ocupan para decidir si se aplica o no la férula en un paciente adulto de trauma. Para ello, en la bibliografía hemos encontrado que los autores recomiendan en primera instancia que los proveedores son los encargados de reconocer las indicaciones para realizar una inmovilización selectiva. Hay muchos estudios que comprueban todos los perjuicios que provoca una mala inmovilización, pero también se ha visto que en pacientes sanos provoca desde incomodidad, alteración en sus signos vitales, úlceras por decúbito, que son lesiones de la piel, y problemas como una mala tensión, etcétera. Ahora, para evitar estas complicaciones, se recomienda que se haga la inmovilización a las personas que se van a ver beneficiadas con esta restricción de movimientos espinales. Se ha recomendado que se deje de llamar inmovilización para que no confundamos lo que se hace en el campo con lo que se presenta en la sala de urgencias. Bueno, en la primera indicación que nos da la bibliografía es que se ocupe cuando el mecanismo de lesión es de alta liberación de energía. Un ejemplo de esto es la volcadura de un vehículo. Es un vehículo que lleva un peso, lleva una energía cinética en su movimiento, se puede presentar por un choque, se puede presentar porque encuentra un obstáculo y vuelca. La energía que lleva el vehículo tiene un punto de torque y hace que el vehículo cambie su dirección. Pero toda esta fuerza que es aplicada para mover esta masa del vehículo hacia otra dirección, también se aplica en el cuerpo del ocupante, lo que ya es una alta liberación de energía. Otro punto es los mecanismos de lesión específicos que están en el esqueleto axial. Cráneo, cuello, espalda. Cuando tenemos un mecanismo de lesión que daña esta región, es una recomendación para ocupar la férula espinal. De ahí tenemos que, de acuerdo a la evaluación que va a realizar el personal prehospitalario, va a encontrar indicaciones de lesión medular, como pueden ser pérdidas sensoriales, pérdida de la fuerza muscular, alteraciones cardíacas o respiratorias que están vinculadas a un traumatismo en la columna, que puede haber dolor a la palpación o es persistente este dolor aun cuando ya no se esté tocando, que haya deformidades anatómicas, que haya hiperestesias o parestesias, que exista ya una lesión cervical reconocida o que tenga alteración del estado mental o en su respuesta mental a través de la escala de coma de Glasgow. Nos apoyan en la bibliografía dándonos el protocolo de restricción de movimientos espinales de Maine, el Nexus Low Risk Criteria,
que es un protocolo que ocupan los médicos en la sala de urgencia para determinar a qué pacientes hay que hacerle radiografías, el Canadian C-Spin Rule, que también es una guía para determinar si el paciente tiene criterios de riesgo de lesión espinal, y la ya mencionada escala de coma de Glasgow. También nos recomiendan ver si el paciente es confiable. Se le hace un interrogatorio arriba de la ambulancia y, de acuerdo a sus respuestas, sabremos si es o no es confiable. Si está cooperando, si no tiene un estado mental alterado, si no tiene otro dolor o lesiones distractoras. Esto quiere decir que la atención del cuerpo se va a una lesión diferente, no relacionada directamente a la columna, que puede ser de mayor intensidad a un daño en columna. Por ejemplo, una fractura de huesos largos, una quemadura, una evisceración, van a dar dolores que pueden opacar otro dolor en la región de la columna. Entonces, si presenta algunas de estas condiciones, podemos tener que sea un paciente confiable o no. Algo también interesante es que ya nos marcan que existe un tiempo límite de 2 horas para que el paciente esté, independientemente cuál sea su condición, sobre una férula espinal para evitar nuevamente las complicaciones. Se busca que antes de estas 2 horas los médicos especialistas lo valoren con los estudios necesarios, rayos X, tomografías, etcétera, y determinen si hay o no hay la lesión espinal, pero que esté como máximo 2 horas. Hicimos una investigación de campo en la cual, bueno, una de las primeras preguntas fue el nivel de capacitación en atención médica. Tenemos claramente aquí que la mayoría del personal es básico, ¿sí? Tenemos primero respondientes, técnicos intermedios, técnicos avanzados, TCUs, licenciaturas en urgencias médicas, médicos con entrenamiento prehospitalario, pero la tendencia es de técnicos básicos. Después se les preguntó si estaban actualizados, cuántos tiempo llevaban en el servicio. La mayoría que respondieron están entre 1 y 4 años de servicio. De ahí hay otro repunte a partir de los 10 años. Bueno, esto nos da a entender un poco que el personal ingresa, se prepara como técnico básico, pero muchas veces no busca profesionalizarse más dentro del área. Quizá porque para muchos todavía sigue siendo una actividad voluntaria, no es su actividad principal. Presentamos también unos casos. El primer caso, se manejaba un masculino de 30 años que había sufrido una volcadura, que estaba deambulando en el lugar del accidente, que no presentaba dolor, estaba alerta, orientado, no tenía signos de intoxicación ni por alcohol ni por drogas. Y entonces, ante este panorama, el personal, ¿qué haría? No se plantean todas las variables posibles porque hay muchas cosas que se deben de considerar en el campo. Pero con los datos básicos que proporcionamos, había bases suficientes para determinar de acuerdo a los protocolos que se han manejado. 33 personas de 97 que respondieron a la encuesta nos manejan que primero colocarían la férula espinal por el mecanismo de lesión, que básicamente es la respuesta correcta de acuerdo a los protocolos. Tenemos, en cambio, un 41 número de personas que nos están dando que primero evaluarían los signos vitales, realizarían una exploración física completa y detallada para determinar el traslado al hospital. Básicamente se puede considerar aceptable la respuesta porque de acuerdo a los protocolos es un paciente confiable, con un mecanismo de lesión de alta liberación de energía. Siendo más rigurosos con la bibliografía es colocar la férula espinal larga. Siendo un poco flexibles es evaluar los signos vitales y hacer una exploración física completa porque es un paciente confiable. Pero tenemos a 22 personas que nos manejan trasladarlo en posición cómoda para que se valore en el hospital. Y uno que nos dice que es bajo riesgo y no requiere el traslado al hospital. En el caso 2 se habló de una paciente femenina que presentaba una caída por las escaleras. Si bien esto no es de alta liberación de energía,
El rodar por las escaleras nos puede presentar lesiones específicas en el área de la columna, desde cabeza a coxis. Está alerta y orientada, sin signos de intoxicación. Presenta un dolor intenso en una articulación. Puede ser que el umbral del dolor de esta paciente le haga prestar mayor atención al dolor de su articulación del tobillo, que fue lo que se planteó en el caso, que a un probable dolor en el cuello. Y existe hormigueo en las manos. Entonces usted procedería a... Bien, hablamos también de las parestesias, que es lo que comúnmente se conoce como el hormigueo. La paciente refiere que es algo normal en ella, pero a mí no me consta, yo no la conozco, yo no soy alguien cercano a ella para saber si presenta o no presenta esta alteración de la sensibilidad. Entonces, mi deber es suponer que puede haber una lesión espinal. Tenemos a 44 participantes en la encuesta que refieren, primero, realizar la restricción con collarín, con férula, estabilización de la articulación y trasladarla a descartar la lesión espinal. Básicamente es la respuesta correcta a la bibliografía. Tenemos 35 que la trasladan en posición cómoda, estabilizando la articulación para que en el hospital se valore. Una nueva tendencia de que entonces yo no decido, sino que se determina en el hospital. 12 que inmovilizan para que el médico valore y 6 personas que brindan primeros auxilios y consideran que no requiere traslado en ambulancia. Entonces no es un mecanismo de lesión considerable, bajamos la preocupación un poco. Otra pregunta de la encuesta fue que si consideran que colocar la férula espinal larga en un paciente que no lo requiere. Tenemos aquí algo muy interesante. 30 personas nos dicen que ayuda a su transporte a la ambulancia y facilita la atención, lo cual es cierto, pero ningún paciente que lo requiera debe de ser sometido a la férula. Tenemos solamente 30 que reconocen las indicaciones bibliográficas de que puede alterar signos vitales. Tenemos 33 preocupantes respuestas que nos dicen que no pasa nada, que solo habrá incomodidad. Y 4 que esta respuesta se dio como una posibilidad de que no la iban a seleccionar y nos dicen que los curiosos, si no se pone la férula, pueden creer que no atendemos bien. Bien. Tenemos también que se les preguntó a los participantes que cuál considerarían que es el tiempo máximo recomendable que debe de permanecer un paciente, cualquiera que sea su condición, sobre la férula espinal larga, con la restricción de los movimientos espinales. Tenemos un 50 de respuestas, que es hasta que el traumatólogo o el ortopedista lo valoren. 24 que durante el traslado al hospital. 4 preocupantes que no importa el tiempo, hasta que corrijan la lesión. Sabemos que en México podemos tener cirugías programadas a 2 a 3 semanas después. Entonces, ese tiempo va a estar sobre la férula. Y tenemos solamente 2 que nos dicen que el tiempo máximo es de 2 horas. Solamente 19 personas están conscientes de las recomendaciones bibliográficas. Conclusiones. No existen verdades absolutas en la atención médica prehospitalaria. Un caso no es igual a otro. La bibliografía nos recomienda que si tenemos dudas apliquemos la restricción, pero debe de ser lo menos. Debemos de tener un criterio clínico basado en exploración, en evaluación, en bibliografía, en protocolos, poder determinar. Aunque la mayoría de los cursos se basan en las mismas guías, estas no se aplican uniformemente, ya lo vimos con las respuestas. Y debemos de reforzar la capacidad resolutiva y la toma de decisiones del personal médico prehospitalario con base a evaluaciones. El paciente de trauma no es sinónimo de que tenga que tener la férula espinal larga, hay que hacerlo selectivamente. Esta investigación todavía nos da para más. Todavía hay muchas evaluaciones, muchas consideraciones que hacer, análisis de las gráficas. Los invito a que visiten mi blog, vean todas las tablas completas y pues esperemos que esto sea un paso para seguir mejorando la atención prehospitalaria. Muchísimas gracias por su atención. Soy Alan Benítez.